Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Vamos a iniciar la transmisión del día de hoy, estación 67. Primeramente quiero dar un agradecimiento a dos amigos, Antonio Mulza y Julio Castrejón, por sus recomendaciones respecto a las transmisiones. En principio creo que debo de explicar un poco cuál es la intención de estas transmisiones, ¿no? Yo soy un fan asiduo de las redes sociales desde hace algunos años. Los que me conocen darán fe de lo que estoy diciendo. Y empecé a subir las noticias que me parecen más importantes a mi muro y empecé a ver que había bastante respuesta en el sentido de que comentaban o me criticaban por la intención y la forma de las noticias, los comentarios a veces chuscos y burdos que hacía, sarcásticos, de humor negro sobre muchas cuestiones. Se intensificó mucho una campaña y efectivamente, pues López no es exactamente el candidato por el que yo ahorita apostaría por muchas cosas que ya se han comentado. Sin embargo, ya es el presidente electo y hay que borrar todo este asunto de las campañas y empezar a hacer lo que nos corresponde como ciudadanos ya en un proceso democrático. Entonces también me empezaron a facilitar algunos documentos donde venían las noticias. Ahí el que me sigue en Grupo Estación 67, ahí sabrán de qué hablo, y quien no sepa, pues se mete al grupo, ahí vamos a ver la información que estamos compartiendo, algo más formal. Y pues empezamos a hacer esto de una manera, pues de manera muy, muy personal, sin ningún afán. Sigue siendo sin ningún afán. Simplemente es dar las noticias del día con una visión muy personal de lo que yo opino sobre las notas y de alguna manera tratar de interpretarlas, porque de repente los periodistas o los comunicadores por la nota hacen cosas que a la gente confunde. No digo que esté mal ni que esté bien, simplemente que a la gente confunde. Entonces, así como que una traducción más coloquial, que es lo que trato de hacer. Entonces, eso es Estación 67, una propuesta personal que busca comentar. Bueno, en primer lugar, yo estar informado, creo que está pasando, es parte de mi función como asesor, como profesor en la universidad. Y quien me conoce saben que, eso es de lo que se tratan las asesorías, de platicar qué es lo que está pasando en el mundo y en particular en México. Y se llama Estación 67, Economía y Política, porque básicamente es a lo que nos referimos más, ¿no? A la economía y a la política. Y de vez en cuando algún chistorete, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar esta transmisión, hablando de una nota que ya empieza a preocupar por la actitud que están tomando tanto los diputados y senadores de Morena como los gobernadores del PAN. Y tiene que ver, con este asunto de los superdelegados. Aquí es importante señalar algunas cosas, hacer algunas precisiones para poder entender la nota, que es lo que yo les digo que de repente los periodistas no lo hacen, porque no es solamente su función dar clase ni dar ni cultivar a la gente en temas sobre política y economía. Simplemente ellos hacen la nota y listo, hacen su función. Pero yo creo que sí es importante siempre tener un antecedente un poco académico, un poco más formal respecto al por qué se puede ver esto como un problema, cuando realmente no es tanto un problema. Me explico. A ver, México es una república. México es una república que está conformada por estados. Los estados tienen su propia constitución y los estados son soberanos. Sin embargo, se firma un pacto federal y estos estados conforman lo que es la República Mexicana o Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Entonces, la relación entre los poderes federales y estatales debe ser muy cordial porque no están supeditados. O sea, el presidente de la República no manda a los gobernadores y los gobernadores tampoco mandan al presidente de la República. Hay una relación ahí de colaboración, ¿sí? Entonces, cuando López Obrador saca la figura o empieza a hablar de la figura de los superdelegados, a mucha gente le causó ruido porque decía, ¿y qué onda con el pacto federal? O sea, aquí lo que está haciendo López Obrador es mandar a su representante
personales, casi así lo veo muchos, a que den órdenes en los estados. Y no, no es así. Siempre ha habido delegados, nada más que hasta todavía con este gobierno de Peña y los anteriores, Calderón, Fox, Cedillo, Salinas y más atrás, había delegados por secretaría, ¿sí? Entonces, cada delegado de cada secretaría atendía los asuntos relativos a la secretaría en esos estados, y era así como la forma en que se comunicaba el poder ejecutivo federal con los ejecutivos estatales. Lo que está haciendo ahora López es que él está concentrando el poder de todas las secretarías en un solo delegado, y que este delegado tendrá que ver los asuntos de los estados, porque hay un delegado por cada estado, con cada uno de los secretarios de estado y con el presidente de la república. Es así como un interlocutor directo entre el gobernador de cada uno de los estados y los poderes federales. La inquietud queda en el sentido de que esto se puede volver, o se está volviendo, ya una cuestión política. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que yo tengo que estar bien, como gobernador tengo que estar bien con el presidente de la república y con los delegados. Porque si hago algo que al delegado no le cae bien y va con el chisme, y entonces López me va a poner la zancadilla. O sea, ese tipo de asuntos políticos, de simpatías, es lo que está provocando que de repente la gente se preocupe en este asunto de los superdelegados. Pero, como siempre, pues hay gente que alza la voz y que empieza ahora sí que a manotear en la mesa y empieza a decir, pues no necesariamente tonterías, pero sí cosas que no suman a un aspecto cordial, ¿sí? ¿Y a quién me refiero? Bueno, pues nada más y nada menos que a Félix Salgado Macedonio. Hace una declaración pues muy desafortunada desde mi punto de vista, porque lo que hace el señor Félix Salgado Macedonio es de que aquel gobernador que no se ajuste, fíjense la gravedad, lo desafortunado de sus palabras, ¿no? Aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, desde aquí se puede dictar la desaparición de poderes. 23 de noviembre de 2018. No, señor Félix Salgado Macedonio, no va por ahí, no somos cavernícolas, así puse el comentario, no estamos viendo a ver a quién golpeamos, ¿no? Esto después de que los gobernadores del Partido de Acción Nacional pidieran a Andrés Manuel López Obrador no imponer en los estados superdelegados en materia de seguridad, y señalaron que es inaceptable que se les presente supeditar y tratar como menos invitados. Sí, porque los gobernadores de los estados deben de participar en las decisiones federales también. Entonces, la futura titular, Olga Sánchez Cordero, y el senador Félix Salgado respondieron a los mandatarios emanados del Blanco Azul, recordando sus estrategias cuando eran gobierno, y hasta las lanzaron advertencias. Entonces, pero la advertencia más fuerte fue de este señor, de Félix Salgado, que bueno, lo conocemos ya de la década de los 90 y de principios del siglo, que bueno, era así como un tipo golpeador. Entonces, este tema hay que entenderlo más de fondo, hay que digerirlo, no es de que los superdelegados van a sustituir a las funciones de los gobernadores, nunca, no, es otra cosa, es completamente diferente el asunto. Entonces, esa es la primera nota que quería comentar, porque aquí lo que los gobernadores también deben de reconocer es que los poderes se respetan, o sea, somos una república federada, hay un pacto federal, los estados son autónomos e independientes, y cada quien tiene su ámbito de influencia, punto, cada quien que haga su chamba, así literalmente, ¿no? Bueno, en ese sentido de lo que son las leyes y entendiendo lo que es el Estado de Derecho, hay mucha inquietud, incluso hay incomodidad por mucha parte de la ciudadanía, porque resulta que como Morena es aplanadora y tiene todo el poder de hacer lo que quiera literalmente con las leyes del Estado mexicano, pues ya salió la primera ley o la primera modificación a un reglamento, porque tampoco era ley, que ya le llaman ley Taibol, donde
quitan la restricción de que para presidir algún órgano de gobierno descentralizado se tiene que ser mexicano de nacimiento, y en este caso el Fondo de Cultura Económica es uno de estos órganos de Estado de gobierno, donde a Taibo II no se le permitía ser el director de esta institución, porque él es español de nacimiento. Que tiene la doble nacionalidad también es cierto, pero él es español de nacimiento y por lo tanto no puede presidir al Fondo de Cultura Económica. ¿Qué hace López Obrador? Pues pide que muevan la ley. Eso hay que hacerlo con más tacto. O sea, aquí como que el capricho privó, ¿sí? Y no creo que tenga que ser por ahí. Debe ser algo más, más objetivo. O sea, hay que utilizar el Congreso para hacer leyes que realmente beneficien a la población en su conjunto, o sea, a toda la ciudad, no solamente a los cuates o a los amigos. Y bueno, aquí también aprovecho para comentar esta nueva modificación que hicieron en el Congreso de invertir el orden de los colores de la banda presidencial. Es un acto protocolario republicano, sí, es una investidura, sí, pero no es como que lo más importante a lo que ahorita el gobierno tiene que dedicarse. Hay otras cosas más importantes, entonces hay que recordar que a estas cosas más importantes hay que darles más peso. Entonces bueno, eso ya pasó y así fue como resultó esta ley. Ayer hubo una entrevista que le realizaron en el Grupo Milenio a López Obrador, que duró más de 2 horas, 2 horas 12 minutos. No la he visto completa, no sé si la pueda ver completa. Tengo que decir que la voz de López Obrador no es como que la voz más agradable de estar escuchando durante 2 horas. Claro, está esta Susana, bueno, no recuerdo el nombre de la comunicadora, que, bueno, sí, ahí hace preguntas inteligentes y todo este asunto, pero bueno, básicamente hay varios extractos que se han ido sacando y, bueno, hay una frase que llama mucho la atención. Es relativamente fácil poner fin a la corrupción. Híjoles, ¿por qué no fue presidente antes, no? Si es tan relativamente fácil, pues yo creo que nos hubiéramos evitado muchos problemas, sobre todo, el que tiene que ver con una nota que también salió ayer, y habla precisamente de que el 10% del PIB en México se escurre por medio de la corrupción. Es 5 veces más que el promedio mundial. Se escurre el 10% del PIB por corrupción. La OCDE calcula que los sobornos cuestan al país 2.3 billones de pesos, casi el triple de lo que el gobierno federal gasta en pensiones cada año. Estamos hablando de un tema muy, muy grave. Siempre se ha platicado que los actos de corrupción representan un alto porcentaje. Yo recuerdo que todavía en la década de los 90 andábamos sobre un 30% de lo que representaba los actos de corrupción. Hemos bajado este porcentaje, aún así es alto, sobre todo si vemos que es 5 veces más que el promedio mundial. El promedio mundial, o sea, estamos hablando, sí, que hay países que pueden ser 20, 30 veces más, pero México es 5 veces más corrupto en cuanto a pérdida del PIB por actos de corrupción. Entonces, pues si López Obrador dice que es fácil acabar con la corrupción, pues esperemos que lo haga, porque ese 10% del PIB que representa, déjenme ir la nota otra vez, el triple, 3 veces lo que el gobierno federal gasta en pensiones cada año. O sea que tendríamos para pagar pensiones, que es otro asunto que también está ahí de repente pendiente, de que ya dicen que en el IMSS y en el ISSSTE el dinero no va a alcanzar para pagar las pensiones de la gente que está llegando a los 65 más, ¿no? O a los 60 incluso. Entonces, bueno, eso de que es relativamente fácil poner fin a la corrupción, pues bueno, habría que checar qué tanto, ¿no? Otro asunto político que también está llamando la atención fuertemente es el que tiene que ver con el CENTE, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y resulta que ayer el señor Díaz de la Torre, que era el secretario general,
en sustitución de Cedillo, digo, de Gordillo, y que fue prácticamente quien, puesto por Peña, donde hubo una negociación ahí, como siempre, truculenta. Entonces, resulta que anoche ya renuncia Díaz de la Torre a la Secretaría General y queda Alfonso Cepeda como interino. Yo creo que debe ser interino, ¿no? Pero ya Gordillo, la maestra del Bester Gordillo, pues ya... Ok, con Carmen Aristegui. Sí, gracias, Daniela. Entonces, pues un tema también complicado, porque ayer decía yo que dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, versión 2.0, se habla mucho de los sindicatos. Esto es una mala señal para el acuerdo comercial. Bueno, de seguro va a quedar como nueva dirigente. Se están pagando compromisos todavía de campaña. No sé cómo lo va a hacer López, porque comprometió mucho su gobierno. De por sí el margen de operación de los gobiernos es muy reducido. Con esos compromisos que están adquiriendo, pues cada vez va a ser más y más, ¿no? Ahora, volviendo con este asunto de los medios de comunicación, salió una nota, es que ese es otro problema. Se están filtrando muchas cosas del Senado y del Congreso, de la Cámara de Diputados, de las propuestas y las iniciativas que quieren hacer. Entonces, esta filtración de información está provocando más incertidumbre que certeza, y la gente lo que está haciendo es empezar a preocuparse de muchos asuntos que la verdad no tenemos por qué preocuparnos. Y me estoy refiriendo en particular a que Morena propuso que los medios de comunicación tendrían que ser regulados otra vez por la Secretaría de Gobernación. ¿Qué implica esto? Bueno, que en los periodos priistas de fin del siglo pasado, la Secretaría de Gobernación era la responsable de controlar, censurar lo que publicaban los medios de comunicación, y eso coartaba mucho la libertad de expresión, porque entonces los medios de comunicación, si no decían lo que el presidente quería que dijeran, bueno, tenían consecuencias, ¿no? Entonces, algunos, no sé, diputados, senadores, no sé quién haya filtrado, empezaron a decir que esto iba a regresar a Secretaría de Gobernación. Lo que les faltó aclarar, y que ese es el punto de los rumores, es que la idea, o el fuerte de la idea de la propuesta de reforma, es de que el secretario de Gobernación iba a establecer control sobre los medios públicos de comunicación, que tiene que ver con Canal 11, IMER Radio, no sé, no recuerdo todos los medios de comunicación del Estado, pero son esos los más importantes, o los principales que recuerdo ahorita. Esos iban a tratar de impulsarlos, como se conoce ahorita la televisión española, la BBC de Londres, que son medios de Estado. La propuesta es buena, pero la forma de decirla no fue la correcta, y volvemos con lo mismo, ¿no? Los diputados y los senadores no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Algo le está fallando. Bueno, hablando ahora de cuestiones económicas, más que políticas, pues hay una tendencia, o empezó a haber una tendencia en el siglo pasado, con Cedillo y Salinas principalmente, de convertir algunas instituciones, organismos de gobierno, en instituciones de Estado. El IFE, o INE, antes dependía de la Secretaría de Gobernación, se volvió autónomo. Banco de México, creo que dependía de la Secretaría de Hacienda, ahora es un organismo autónomo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dependía de la Secretaría de Gobernación, ahora es un organismo autónomo de Estado. Los tres, al igual que la UNAM, son organismos de Estado. Hay que profundizar otra vez más, ¿no? O sea, esta vena de docente no me deja. La diferencia entre los órganos de Estado y los órganos de gobierno o instituciones de gobierno es que las instituciones, órganos, dependencias de gobierno responden a los intereses del gobierno en turno. Ahorita todas las secretarías de Estado y las instituciones paraestatales responden a los intereses del PRI o de Peña Nieto o del gobierno de Peña Nieto. Y las instituciones de Estado no.
son autónomas al Poder Ejecutivo y ellos responden únicamente al objetivo para el cual fueron creados. El INE fue creado para administrar, programar y llevar todo el asunto de las elecciones. El Banco de México, sus objetivos son básicamente cuidar el poder adquisitivo y eso implica tener muy en cuenta el comportamiento del peso. Y la UNAM, la educación, la Comisión de Derechos Humanos, pues ya todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y ha habido desde los 90, yo recuerdo, que siempre ha existido la propuesta de que el SAT, que es el Sistema de Administración Tributaria, también se constituya en un órgano de Estado y que deje de depender de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de tal manera que la política fiscal sea una política de Estado y no una política de gobierno. Y volviendo al mismo punto de la diferencia, ¿qué significa? Que si es una política de gobierno, pues va a responder únicamente a los intereses del gobierno en turno, y que es una política de Estado, va a responder a intereses más que trascienden los gobiernos. Por ejemplo, el gobernador del Banco de México tiene 2 periodos de 8 años cada uno, es lo que puede estar al frente, que fue lo que duró Ortiz Mena. Entonces, Agustín Carstens salió porque le ofrecieron otro puesto más importante en un organismo internacional. Pero los gobernadores del Banco de México duran 8 años, que son un sexenio y 2 años, y con posibilidades de reelegirse otros 8 años, y por lo tanto su periodo de trabajo ante el Banco de México es de 16 años. Estamos hablando de casi 3 sexenios, casi 3 periodos presidenciales. Por lo tanto, hay una continuidad en el establecimiento de políticas públicas y hay una continuidad en la administración de estas cuestiones. Entonces, esto es muy interesante porque uno de los problemas que adolecemos en México y en muchos países de América Latina y del mundo es que las políticas públicas, aunque sean muy buenas, terminan tirándose a la basura porque el nuevo gobierno quiere hacer las propias, y por lo regular, sobre todo si es cambio de partido político, tratan de no hacerlo, que es algo así como lo que está pasando con el nuevo aeropuerto de México, ¿no? Entonces, esta idea de que el sector privado le pida a López que se cree el Consejo Fiscal, pues es para que sea una herramienta útil para dar estabilidad a la macroeconomía, ¿sí? O sea, es trascender señales del próximo gobierno y del legislativo para que prendan focos amarillos. Entonces, este asunto del SAT, de que sea un órgano autónomo de gobierno y que deje de depender de la Secretaría de Hacienda y que con esto pueda tener la atribución de crear políticas fiscales a largo plazo, sería ideal. Y bueno, vamos a terminar con otra noticia económica y que sí es de bastante consideración, porque el presupuesto de ingresos que el gobierno ya de López, porque esta es la propuesta del Congreso que le va a hacer a López de cómo va a administrar el dinero, el presupuesto de ingresos tiene que ser ajustado porque el petróleo cayó en un 25%. Esto significa que los ingresos petroleros que se habían establecido a cierto nivel de dólares por barril de petróleo hay que ajustarlo, y eso implica que el gobierno de López Obrador va a tener menos ingresos para el próximo 2019. La importancia está en que casi un 30% del presupuesto federal depende de los ingresos petroleros, y si el petróleo cae su precio, entonces el gobierno tiene problemas para cumplir con esos compromisos fiscales y de presupuesto. Entonces, hay que revisar esta parte, hay que estar al pendiente de cómo, si se va a hacer este ajuste o no se va a hacer. Si se hace el ajuste, va a haber recorte de presupuesto a algunas instituciones, algunos organismos. Si no se hace el recorte, pues habrá que esperar que la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, tome cartas en el asunto y trate de lograr que el precio del barril del petróleo
suba o deje de caer. Para efectos prácticos, el gobierno tiene que hacer su tarea de hacer los ajustes. Bueno, agradezco a los que han comentado, agradezco a los que están viendo esa transmisión. Esas transmisiones quedan en mi muro de Alberto Herrera, pero se comparten al grupo de Estación 67 y a la fanpage de Estación 67 para que lo puedan ver. Y les repito, entren al grupo de Estación 67, ahí vamos a estar compartiendo información de interés público todos los días, y en el fanpage de Estación 67 de Facebook vamos a estar subiendo las noticias o los encabezados más importantes del día. Gracias, cualquier comentario, mucho gusto lo atendemos, y pues aquí estamos a la orden. Buenas noches, tardes, bueno, ya está oscureciendo, ya prendieron las lámparas. Y bueno, por último, el cartón del día. Hay varios cartones, pero el del día fue seguimos con lo de la consulta, ¿no? Aquí está el vocero de López Obrador, donde hay 3 preguntas con la opción de sí o no. ¿Quieres a tu mamá? ¿Sí o no? ¿Quieres juguete nuevo? ¿Sí o no? ¿Quieres un dulce? ¿Sí o no? Y está responsable de la comunicación de López Obrador, no recuerdo el nombre, y un niño sentado ahí en su sillita de bebé, un lovers, ahí con una cara de que, pues, ¿qué pasa, no? Ahí revisen la caricatura. Bueno, muchas gracias, buenas tardes.